todos, bueno, los que están acá presentes y los que están conectados por Zoom. Damos inicio a otra jornada más de actividad del Instituto de Derecho Procesal Penal. Hoy contamos con dos disertantes, el fiscal Matías Ocaris y por Zoom va a estar conectada la ingeniera María Eugenia Casco. El tema que nos convoca es investigar y juzgar en base a metadatos. Voy a hacer una presentación breve de nuestros disertantes. Matías Ocaris es fiscal jefe de la Unidad Fiscal Especial de Delitos contra la Integridad Sexual del Ministerio Público de la Acusación. Era. Y ahora es jefe fiscal de la Unidad de Investigación y Juicio del Ministerio Público de la Acusación, con especial incumbencia en delitos informáticos y ambientales. Es profesor de la especialización de Derecho Penal en la Universidad Católica de la sede de Rosario. Está diplomado en cibercrimen por la Universidad Abad Olivia y la Universidad Austral de Buenos Aires. Y María Eugenia Casco es ingeniera en sistemas informáticos, especialista en seguridad informática, en auditorías de sistema y análisis digital forense. Ha trabajado más de 20 años en la fuerza policial como personal técnico que creó el Laboratorio de Informática Forense. Es docente universitaria e investigadora del Centro de Altos Estudios Tecnológicos en Tecnología Informática de la UAI y también investigadora en la Escuela de Electrónica de la UNR. Bueno, sin más preámbulos, vamos a arrancar haciéndole una pregunta a nuestra invitada, que no es del fuero, que es la ingeniera Eugenia. Bueno, el título de la charla es Investigar y juzgar en base a metadatos. ¿Qué es un metadatos? ¿Para qué se utilizan? Y si nos podés indicar la diferencia entre los datos de abonado, datos de tráfico y datos de contenido. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Yo preparé junto con otras cositas que me gustaría compartir con ustedes las respuestas a estas preguntas en un PDF, así que voy a tratar de compartirlo con ustedes para que puedan ir siguiéndome a medida que voy respondiendo las consultas. Así que lo intento así, ya pueden ver. Avísenme si se ve o si no. Ahí se está activando la función. Bueno, yo tengo todo abierto dentro del visor de PDFs para poder compartir rápido todo lo que va surgiendo. Tengo unos informes y demás que me gustaría compartir. Ahí está, ahí Ahí arrancó. está. Bueno, lo que traté de hacer es tomar las preguntas que inicialmente eran generales y después, bueno, me gustaría escucharlos a ustedes si tienen alguna duda y pasar, bueno, directamente a la cuestión técnica para que ustedes puedan eh, ir analizando. Y desde el punto de vista de lo que es judicial y demás, bueno, después me gustaría también hacerle unas preguntas a Ocaris ya que está presente. Como todos saben, desde 2015 a esta parte, en la fecha en que se había creado el laboratorio de análisis digital forense, en su momento estaba en PDI, avanzó demasiado la tecnología, digamos, hasta este punto. Y en la mayoría de los casos, bueno, durante estos 10 años ya se acostumbraron y empezaron a utilizar todo lo que es tecnología forense y ustedes ya pueden leer esa información, la evidencia digital obtenida por esos medios. Y bueno, debido a que se fue actualizando, también encontramos nueva información, nuevas maneras de obtener evidencia digital en otro tipo de entornos, más allá de los dispositivos que ustedes ya conocen, como computadoras, y dispositivos de almacenamiento y demás, que, bueno, han manejado y que tienen generalmente en custodia cuando hacen allanamientos y pueden obtener esta información después mediante las pericias. Pero bueno, para llegar a esto,
vamos a atravesar un poco el camino de cómo se obtenía la información. Les voy a mostrar, a ver si ustedes pueden ver. Hablando de metadatos, ustedes, no sé si ven esto en pantalla, que es el informe. Yo compartí la aplicación entera. Sí se ve. Eh, si se ve, sigo. Lo que yo estoy compartiendo en pantalla es cómo se ve un informe de UFED en donde estamos observando una imagen obtenida por medio de una extracción forense y los metadatos que ustedes están acostumbrados a ver de, generalmente, bueno, en este tipo de casos son archivos. Entonces, bueno, tienen una idea general de que un metadato está asociado a un archivo y de ese archivo ustedes pueden obtener, generalmente si usan Windows han visto que al poner, al hacer clic con el botón derecho sobre un archivo de imagen o audio o lo que sea, pueden desplegar la información asociada. Y esa información les va a decir cuándo fue creado, cuándo fue modificado y bueno, en el caso que tenga alguna información extra la van a poder ver en esa ventanita. Bueno, en el caso de las extracciones forenses, van a encontrar, por ejemplo, en este caso de la imagen, se encuentra cuál es el dispositivo con el que se tomó la imagen, se obtuvo la fotografía, en qué fecha, en qué horario, cuál es el tamaño y la resolución en píxeles. eh, Después, bueno, en este caso también cuenta con la información de la orientación que tiene esta imagen y en dónde fue almacenada. O sea, en el momento que se toma la imagen, se registra en la memoria del teléfono, que podemos explicarlo como si fuera el disco rígido de una computadora. Bueno, en el momento en que se escribe esa imagen, registra toda esta información. ¿No está? Entonces, eso es generalmente los datos que estamos acostumbrados a ver en este tipo de extracciones forenses. Ahora, cuando nosotros hablamos de metadatos en general, cuando hablamos de metadatos de cualquier tipo de dato, en el caso de la pregunta que hacía específicamente, eh, bueno, nuestra orientadora nos decía, ¿qué información nos da, si no me equivoco, la información geográfica? ¿Qué metadatos están relacionados con ella y demás? Ustedes saben que cuando hacemos una extracción forense de un dispositivo móvil, nos dice una serie de ubicaciones, en el caso que estén registradas, relacionadas con los datos que fue registrando el GPS del teléfono. En el caso de que exista un Wi-Fi, también va a tomar los datos en el caso de que esté habilitado el servicio de ubicaciones. También Bluetooth nos va a dar esa información. Bueno, todo este tipo de datos se pueden obtener de este modo. Yo lo que les voy a explicar es, más allá de los metadatos que estamos acostumbrados a ver en archivos, también hay metadatos relacionados con los propios datos. Esos propios datos que podemos ver ahora cuando analicemos el tema de las ubicaciones, puedes bajar el televisor. Deme un segundo. No, no se puede. Bien, bueno, les decía, cuando tenemos que trabajar con datos como los de ubicación, por ejemplo, podemos utilizarlos como si fueran el disparador de una búsqueda de otros datos relacionados. No significa que tenemos que ir detrás del archivo, como en el caso de la imagen que veíamos hace un ratito, que nos indicaba cuál fue el dispositivo que había sido el que había tomado esa foto, etcétera. En el caso de datos sueltos, podemos relacionarlos con aquellos que nos permitan reconstruir cierta información, como en el caso de las cronologías, por ejemplo, que nos permiten rastrear ciertas actividades. ¿Por qué? Porque no es el único dato que vamos a encontrar que tiene otros metadatos asociados. Los metadatos son otros datos que podemos encontrar relacionados con un dato en particular que a nosotros nos interese. Por ejemplo, además de la información
de ubicación que provee, por ejemplo, la red celular, tenemos, como les explicaba, posiblemente, si se puede registrar, la ubicación por medio del Wi-Fi, por medio de Bluetooth, en el caso de que esté activo, etcétera. Ustedes saben que si conectan el celular al auto, por ejemplo, van a quedar estos registros y en el caso de que esté habilitado el GPS, va a tomar toda esta información y va a registrarla en el dispositivo. Entonces, si nosotros cruzamos esta información, lo que vamos a tratar de obtener es lo más cercano posible y certero el dato real de la ubicación que nos interese, ¿sí? Porque una de las preguntas que hacían era si esta información eh, es acertada o no, si acierta y cuál es la posibilidad de rastrear específicamente determinada ubicación de forma certera. Pero bueno, en muchos casos, si uno hace la prueba, ustedes pueden ver que su ubicación respecto de, por ejemplo, el servicio de Google, los va a ubicar en su casa, a lo mejor en determinado, si ustedes tienen un departamento que va hacia el centro de la cuadra, van a encontrar que si van a la cocina o van a la habitación y demás, ustedes están en distintas ubicaciones dentro de ese tramo que es justamente el departamento, la casa. Hagan la prueba, cualquier cosa, fíjense. Eso es cuando tienen la posibilidad de ubicarlos exclusivamente con los datos del Wi-Fi, los datos del dispositivo móvil, si están habilitados justamente la información de comunicaciones, eh, y les da esa precisión. Pero cuando ustedes tienen la posibilidad de, por ejemplo, tratar de ubicar a una persona dentro de una cuadra, solamente ubicando a lo mejor su posición relativa, lo van a encontrar a lo mejor alrededor de 20 metros a la redonda, estaba aproximadamente allí. No es tan certero como se dice. Pero bueno, ahora vamos a ver bien este tema. Entonces, bueno, ¿para qué nos sirven los metadatos en general? Yo lo que vi es que muchas veces solamente se aplican respecto de un determinado archivo o dato en particular, como hablábamos recién, y sin embargo los metadatos están dispersos en toda la red y en cualquier posibilidad que ustedes tengan como para enriquecer su investigación. Entonces, si bien la evidencia digital que estábamos acostumbrados a ver en 2015 y hacia ahora, hacia adelante, digamos, hasta el momento estaba toda basada en dispositivos móviles o en computadoras o en información que se podía obtener directamente de los proveedores de servicios. Toda esta información se podía recabar y después, bueno, se analizaba. ¿Qué pasa ahora? Ahora ya no tenemos esa información solamente, sino que también existe una serie de fuentes de información que se encuentran dispersas en la red, no solamente en algo que podemos obtener y tener en nuestro poder, como es un dispositivo. Aquella evidencia digital se llamaba evidencia digital custodiada, o sea, ustedes tenían la posibilidad de contar con el dispositivo en mano para poder trabajar sobre él, obtener la información y, bueno, efectuar el análisis. En el caso actual, la investigación se movió un poco hacia la información que está en permanente cambio. Entonces, ustedes saben que todo lo que tiene que ver con evidencia digital, por ejemplo, obtenida en redes sociales, en portales, en bases de datos online, en servicios de la nube, todo este tema en particular que permite analizar por ahí la volatilidad de los datos, nos va a llevar a que en un momento dado tenemos esta información disponible y que posiblemente la semana que viene o esta noche misma ya no esté más disponible porque no depende. No podemos tomar esa información y tenerla en custodia, como decíamos antes, sino que esta información está en manos de terceros y está en permanente cambio. Y en muchos casos los cambios no son a propósito por la persona que los generó, o sea, el usuario, sino que los cambios los genera el mismo proveedor, en muchos casos como los servidores de Google, los servidores de Meta, etc. Entonces, hay que incorporar también la posibilidad de obtener esta información, enriquecer las investigaciones con esto y aprovechar los metadatos que justamente nos permiten encontrar
esta información relevante para poder agregarlas a las causas que ustedes ya tienen. Bueno, parte de lo que les decía recién era justamente cuáles son los desafíos del uso de los metadatos. Es el gran volumen de datos generados. Ustedes habrán analizado enormes cantidades de datos obtenidos de los dispositivos móviles. Y bueno, en el caso de la red, en el caso de analizar información que ustedes obtienen tanto de Internet accesible como aquella Internet que ustedes habrán visto en algún momento, quizás les tocó algún caso, en donde debieron obtener datos de la Deep Web. Bueno, es permanente la cantidad de generación de información que está eh, al tope todo el tiempo en la Deep Web, y muchas veces solamente tienen que capturar un trozo, un instante. Ese instante es el que necesita de seguir cierta cantidad de pasos que debería, bueno, en este caso, ser parte de un estándar que existe. Y bueno, cerca del final les voy a decir de qué se trata, pero bueno, el tema es que hay que ponerse de acuerdo en cómo trabajar esta información para poder aprovecharla, para poder incorporarla a las investigaciones y en muchos casos basarse muchas veces en esta información y ya no tanto en la que puedan obtener de un dispositivo, porque muchas veces esa información que ustedes no pueden obtener de esos dispositivos porque están bloqueados, porque están encriptados, etcétera, las puedan reemplazar por investigaciones digitales que puedan hacer online. Acá entra el tema de lo que supuestamente, bueno, causa muchos problemas actualmente, que es, de un lado, cómo se defiende el usuario de que nosotros podamos investigar, y del otro lado es, en muchos casos, cuál es, digamos, el usuario provee esa información, en muchos casos de acuerdo con la aplicación, por ejemplo, que elijan. En el caso de redes sociales, aceptan al instalar estas aplicaciones en su celular a compartir, o sea, aceptan que van a intercambiar información y que se va a almacenar en los servidores de las redes sociales. Esa información todo el mundo sabe, ya no queda ninguna persona que pueda decirnos, no, bueno, no sabía que esta información iba a quedar disponible una vez que yo intercambie o suba información a la red. Ya todo el mundo sabe que esos datos van a quedar permanentemente hasta que o el proveedor los elimine o el mismo usuario logre sacarlos de la red. Entonces, no sé hasta qué punto el tema de la privacidad, por eso quería consultar después con ustedes, el tema de la privacidad tiene alguna relevancia una vez que una persona decidió compartir algo, subirlo a Internet, conociendo que todo lo que está en Internet no tiene ya ese límite de la privacidad que puede llegar a tener a lo mejor en una máquina desconectada o en un dispositivo móvil en el que sí puede obtener fotos, videos, etcétera, pero no los comparte o no los publica de ninguna manera. Y respecto de las ubicaciones, bueno, hay una serie de información. Acá vamos directamente ya a los servicios de comunicaciones, eh, que tienen que ver con, bueno, en este caso las preguntas que eran los datos de abonados con qué tienen relación, los datos de tráfico con qué tienen relación y los datos de contenido con qué tienen relación. Bueno, la información que está vinculada a los datos de los abonados en particular son aquellos que tienen que ver con la persona que registra, se registra para obtener cierto servicio, y esos datos se vinculan en ciertos casos para poder ubicar otros datos relacionados con otros servicios. Por ejemplo, ustedes imagínense que ahora Telecom cuenta con un montón de servicios que antes no estaban unificados y estaban, bueno, dispersos en diversas empresas que, bueno, ahora ya se unificaron. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos servicios de telefonía, servicios de internet, servicios, bueno, en muchos casos todavía se usa cable, etcétera, o flow, etcétera. Bueno, una vez que tenemos un dato en particular de alguien, de esta persona podemos obtener, a su vez, consultando simplemente la información que tiene una empresa, cuáles son todos los demás servicios que tienen contratados con esa empresa. Y de algún modo
lograr alcanzar a determinar otras cosas por medio de ese simple dato, de esa información, relacionadas con esta persona, no necesariamente solicitando toda la información de esos servicios a la empresa. Hablo desde el punto de vista de que muchas veces dicen, no, pero la privacidad, etcétera, etcétera. Existen otros modos de obtener información sin necesidad de, a lo mejor, solicitar eh, toda la información que tiene una empresa registrada de un determinado usuario. Opinión, no significa que lo hagan así, porque sinceramente yo actualmente soy civil, no soy policía, trabajo más en lo que son pericias civiles y bueno, por ahí solamente estoy comentando algo como para que ustedes después me comenten si se puede o no hacer. Pero bueno, en su momento se hacía así, se obtenían los datos de la empresa y se podían cruzar con la información de las pericias ya obtenidas de los dispositivos secuestrados. Em, ¿Para qué se usan estos datos? Bueno, en las empresas se utilizan solamente para la gestión de servicios y la facturación. Sin embargo, bueno, hay una infinidad de datos que se pueden vincular con otros usos. Después, los datos de tráfico. En los datos de tráfico, si bien están los datos que muchas veces nos interesan para poder hacer las búsquedas o los rastreos que nos permiten después determinar en las ubicaciones y demás en que estuvo determinado dispositivo, también tenemos el uso que se le da en general es estadístico, por lo tanto, esos datos se podrían accesar o acceder, digamos, mediante las estadísticas que nos podían proveer desde las empresas sin necesidad, muchas veces, de específicamente pedir un dato en particular. Entonces, si tienen un volumen de datos bastante grande, determinada cantidad, si nos interesa, por ejemplo, el 24 del 9 del 2023, que no sé si estás disponible todavía porque me parece que al año siguiente ya no están más. Pero si me interesa esa fecha en particular y ustedes no indican directamente quiero esa fecha en particular, se puede analizar un mes, 2 meses o lo que sea y después filtrando la información de modo de que cruzando los datos puedan darnos un resultado. Al cruzar los datos van a encontrar otros resultados de integración de metadatos y van a poder por ahí expandir la investigación sin necesidad de especificar directamente cuáles son los datos que necesitaban, porque en esa causa ustedes orientaron la investigación por ese lado. Muchas veces se van a encontrar con datos que no conocían o que no se imaginaban que podían estar allí y los llevan una investigación hacia otra orientación. Bueno, ya ha pasado igual, de todos modos. ¿Qué tenían estos datos de tráfico? Entonces, bueno, las IP, la duración de las conexiones, las llamadas realizadas, esas llamadas son los que conocen ustedes muchas veces como los listados de las listas sábana de los teléfonos y demás, que en las comunicaciones muchas veces también traen los datos de las celdas de las torres de comunicaciones. Entonces, a su vez, hay otros datos asociados, bueno, también están los SMS y demás, que eso lo piden ustedes específicamente, pero cuando pueden hacer un análisis, por ejemplo, de la duración de las conexiones, si ustedes cruzan esa información con cierto evento que quieran determinar, ustedes pueden hacer un análisis correlativo y ver si coinciden o no coinciden estas comunicaciones o estas conexiones o estos envíos de datos con determinados hechos. Entonces, van agregando información a su investigación que posiblemente tenga otras evidencias físicas que puedan eh, respaldarse también con estos datos digitales. Entonces, bueno, los datos de tráfico son, para que queden más o menos claros, más bien son datos estadísticos, o sea, registros o logs donde queden registrados ciertos datos particulares del momento en que se produjo cada comunicación. No son los datos del contenido, que son los que vienen después, que
el contenido es justamente, por ejemplo, si en este momento estamos en Zoom y el contenido de nuestra comunicación es esta videollamada. Esta videollamada no es accesible, ¿sí? No se guarda. Entonces, como no se guarda, salvo que, bueno, en este caso está grabándose y demás, pero bueno, no para el proveedor, o sea, que al proveedor no le podemos pedir que nos envíe a lo mejor, bueno, cuál es el video que quedó guardado de, no sé, un envío de videos, un envío de fotos, etcétera. El proveedor no resguarda eso, pero bueno, sí es esta información la que tiene mayor protección respecto de, bueno, los demás datos en lo que hace a privacidad y acceso. Bueno, eso sí, ustedes ya lo conocen. Ustedes saben que esta información es la que deberían por ahí dentro de las causas analizar muy bien como para no difundir en las audiencias a lo mejor cosas que no tienen que ver con los hechos que están investigando. Pero bueno, a eso se refería. Después, bueno, Eugenia, sí, para me fui darle para pie la también, geolocalización y me parece que no. Sí, sí, antes de hablar de la geolocalización, para darle la palabra al sí. fiscal, para Matías Ocaris, respecto a lo que introdujo Eugenia, respecto a este tipo de datos, la legalidad, conforme a normativa y garantías constitucionales, qué tipo de datos requieren de una autorización judicial y también que nos hables un poco de expectativa razonable de privacidad. Bueno, buenas tardes. Primero, a ver, las preguntas son muy buenas, son muy amplias. Vamos a hablar un curso entero respecto a esas preguntas en cuanto a lo que tiene que ver con expectativa razonable de privacidad y cuándo sí o cuándo no, autorización judicial y podemos discutir. Acá hay mucha defensa, veo, mucha defensa. eh, Está la defensa pública incluso. Vinieron todos. Espero, negro, que en algún momento me des la razón, porque todo lo que voy a decir no le va a gustar a nadie acá. Eh, a ver, el tema de expectativa razonable y privacidad es un concepto que para mí es muy útil para utilizar en este tipo de investigaciones a través de metadatos. Es un concepto que nace en Estados Unidos, en la Corte Suprema de Estados Unidos, en Katz, un fallo muy viejo, pero que todavía es muy importante, año 1967, si mal no recuerdo, y a partir de ahí se empieza a elaborar lo que es la expectativa razonable de privacidad y se empiezan a elaborar pares dicotómicos de lo que algo ya habló María Eugenia, pares dicotómicos de cómo determinar si estamos o no, que nos ayuden a determinar si estamos o no frente a expectativas razonables de privacidad. Lo que pasa es que la tecnología, ahora podemos hablar de esos pares, ¿no? Pero la tecnología avanzó de, de una manera tan vertiginosa que esos pares se quedaron cortos y después aparece Jones en el 2012 y empieza a hablar de la teoría del mosaico y podemos hablar también en cuanto a si esta teoría es aplicable o no, pero en definitiva todo refiere a a dos o tres grandes preguntas, que es cuándo necesitamos autorización judicial o cuándo no necesitamos autorización judicial, hasta dónde podemos llegar en el análisis de la evidencia digital, que hoy atraviesa todas las investigaciones, no solo las investigaciones de ciberdelitos, sino que atraviesa todas las investigaciones, hasta dónde podemos llegar y cuándo el análisis a partir de metadatos y sin meternos en el contenido, sin meternos en lo que es contenido, cuando el análisis a partir de metadatos llegamos a un punto donde se vulnera la expectativa razonable de privacidad y a partir de allí podemos hablar de la teoría del mosaico y si la teoría del mosaico es algo que podría ser aplicable. Y para eso, para empezar a contestarnos todas esas preguntas, está bueno pensar en lo que pasa en el mundo físico, cuando vamos a buscar evidencia al mundo físico o cuando vamos a buscar evidencia al mundo digital, porque se está, se está produciendo claramente un cambio de paradigma, el cambio de paradigma viene, hoy
ya podemos decir que los juicios están absolutamente atravesados por la evidencia digital. Podríamos decir que vamos en ese camino hacia juicios con cada vez menos evidencia testimonial, menos evidencia material y mucho más evidencia digital. Ese cambio de paradigma es algo que se viene sí o sí, como le gustaba decir a Nicolás Negroponte, si leyeron un libro muy viejo ya, porque para esto es muy viejo, pero está muy bueno releerlo, porque es del año 1995. Negroponte decía que el mundo está atravesando el camino desde los átomos hacia los bits. Cada vez va a haber menos átomos y cada vez más, va a haber más bits. Y en los juicios orales, en las investigaciones, esto es lo que está pasando. Y para que entendamos un poco más, digo, desde una explicación desde un abogado, porque fue muy buena la explicación de María Eugenia, desde la ingeniería, pero digo, para los abogados, ¿qué consideramos metadatos? Estos metadatos que son tan importantes en las investigaciones y que llevan a algunos autores a hablar de la edad de oro de la vigilancia y que tenemos atrás toda la historia de Edward Snowden. Toda la historia de Edward Snowden está atravesada por los metadatos, todo lo que hizo Estados Unidos a partir de las Torres Gemelas en adelante, lo que dijo un ex director de la CIA, Michael Hayden, en el 2014, dijo una frase eh, que quedó resonando, dijo: matamos gente a partir de la investigación a través de metadatos, cómo los metadatos se van transformando cada vez en algo más importante que el contenido. Woody Allen dice que no seas paranoico no quiere decir que no te estén persiguiendo. Eh, eh, en definitiva y entre comillas, nos están persiguiendo todo el tiempo. Todo el tiempo surgen, nosotros todo el tiempo estamos generando en este momento, cada uno, estos que no me están escuchando y que están chateando por el celular, están generando un montón de metadatos que después serán utilizados en su contra. Pero todo el tiempo generamos metadatos. Yo abrí esta computadora, genero metadatos, a través de estos genero metadatos, el Zoom está generando metadatos, todo, absolutamente todo genera metadatos. Y el otro día lo dije en el Congreso, creo que vos estabas, Raúl, dije: los metadatos no mienten. Y las personas sí. Y todos me miraron con cara diciendo: yo no miento. Mentira, todos mentimos. Alguna vez cuando hablamos, digo, en el contenido a lo mejor yo la llamo a mi vieja, no sé, me están escuchando, hay una intervención telefónica, me están escuchando, yo la llamo a mi vieja, estoy atravesando una enfermedad y no se la cuento. ¿Mm? Pero a través de metadatos podemos averiguar qué enfermedad estoy atravesando, sin ninguna duda. Viendo las webs a donde entré, viendo las geolocalizaciones de los lugares que estoy visitando, y eso no miente. Y yo puedo sí mentir. No digo que ninguno de ustedes acá mienta, porque el otro día lo dije en el Congreso y todos me miraron como diciendo: yo no miento, sí. Y los metadatos no. Entonces, cada vez los metadatos van cobrando mucha más importancia en las investigaciones penales y mucha más importancia que el contenido. Pero entonces hay que relaborar lo que es esa expectativa razonable de privacidad que se elaboró en 1967 en el caso Katz, pensando en las búsquedas en entornos físicos, en espacios físicos. Hay que reelaborar todo eso para determinar cuándo vamos a violar o no la expectativa razonable de privacidad en el espacio digital, en el entorno digital, no, no virtual, porque el entorno digital es algo que existe, ¿no? Lo digital es algo que existe y está ahí, y tenemos que pensar en cuáles van a ser las categorías en las que nos vamos a basar. Ahí, en la expectativa razonable de privacidad nos dispara millones de preguntas, obviamente. Preguntas como que estos pares dicotómicos también, porque los pares dicotómicos que se fueron elaborando de Katz en adelante fueron, primero,
lo público versus lo privado. Lo que hago en público versus lo que hago en privado. Claro, pero ¿qué pasó? Lo digital transformó casi todo lo público en privado, porque acá vos me decís todo que sí, vos, muy bien. Ay, eh, eh, no, no, en todo el tiempo, y entonces, pero, che, interrúmpanme cuando quieran, yo quiero que me interrumpan, porque no tengo ganas de hablar, pero el tema de esto de lo público y lo privado, lo digital transfiere todo a lo privado. Vos antes, para mandar una carta, tenías que ir al correo, tenías que ir a la empresa de correo. Y los metadatos, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Un metadato de una llamada, el ejemplo típico, un metadato de una llamada telefónica. El metadato es algo que describe, que está anexado, que da indicios sobre el elemento. El elemento es la llamada telefónica y el contenido es lo que decimos. Ahora, el metadato de esa llamada telefónica, ustedes saben cuál es porque ya lo explicó María Eugenia, es de qué teléfono a qué teléfono, el horario, la fecha, la hora, la duración, el email de los dispositivos que intervinieron, la marca, el modelo de los dispositivos que intervinieron, la empresa, y ya lo dije, creo. Y si no, la duración también. Entonces, eso es un metadato en el mundo de los bits. En el mundo de los átomos, metadato, también hay metadatos en el mundo de los átomos. Pensemos en un libro. ¿Mm? El contenido es la novela que está en el libro. El metadato del libro o los metadatos del libro es quién lo escribió, cuántas páginas tiene, cuál es la letra, la fecha de edición, el color de la tapa, un montón de cuestiones que tienen que ver con los metadatos. Entonces, en el caso, como yo decía, del correo, donde vos antes tenías que ir a una empresa de correo a mandar una carta, los metadatos quedaban expuestos. ¿Mm? Los metadatos de esa carta, nadie veía el contenido, solamente el que lo recibía, pero los metadatos de la carta era quién la mandaba, la dirección de la que la mandaba, el código postal de que lo mandaba y lo mismo del que lo recibía. En el caso de un mail, eso no es público. Entonces, esta dicotomía público-privada queda corta, empieza a quedar corta para definir qué hacer con los metadatos. Porque hay un autor norteamericano, Orin Kerr, que es muy referente en todo lo que es evidencia digital, que habla de la neutralidad tecnológica, la neutralidad de la tecnología. Entonces él dice que de no existir la tecnología, los metadatos deberían desarrollarse en público. Entonces, como existe la tecnología y los metadatos no se desarrollan en público, sino que se desarrollan en privado, tenemos que tener los fiscales que investigamos acceso irrestricto a los metadatos sin ningún tipo de orden judicial. Ejemplo, como si no existiesen los teléfonos, ¿cómo se desarrollaría una conversación entre dos personas? Una persona saldría caminando de su casa, caminaría las 5 cuadras que la separa de la casa de la otra persona, entraría a esa casa, tendría la conversación y saldría. A lo único que no tendríamos acceso y que no pasó en público es lo que esas dos personas conversaron. Pero a todos los metadatos que rodearon esa conversación, que fue la fecha, el horario en que salió, cuántas cuadras caminó, de qué dirección salió, cuál dirección llegó, cómo se llama la persona, cómo se llama el que lo recibió, son todos los metadatos de esa conversación a la que tendríamos acceso porque es algo público. Pero esa conversación se da por teléfono, eso se trasladó al ámbito privado, entonces eh, cambia totalmente la dinámica de cómo se da esa conversación. Entonces, ya queda corto. Aparece un segundo par dicotómico, y digo, con esto quiero disparar preguntas, ¿no? Pero aparece un segundo par dicotómico que es que habla de algo de lo que hablaba María Eugenia recién. ¿Información compartida o no compartida? Yo sé que si vos cuando estabas chateando recién, ¿qué estabas? Por WhatsApp chateando. Vos, sí, estabas chateando por WhatsApp. Ah, bueno, perfecto. Un me- co- ¿Pero la mandaste por WhatsApp sin metadatos o con metadatos? Sí. Entonces llegó sin metadatos. Pero cuando vos estabas recién, estabas compartiendo información con alguien, con Instagram, por ejemplo.
y con tu empresa proveedora de datos. No sé si será Telecom, Claro, la que sea. Vos estás compartiendo metadatos. Vos te conectaste a esta hora, en este momento, desde esta ubicación, si es que la tenés habilitada, a una red social que es Instagram, donde eh, realizaste alguna acción a una determinada hora y desde una IP. ¿Mm? Y desde el Wi-Fi del colegio. Perfecto. Bueno, entonces vos sabías que estabas compartiendo toda esa información. O sea, lo sabés. Todos sabemos acá que cuando llamamos a alguien en una conversación telefónica, hay una empresa que sabe de dónde llamamos, cuánto dura esa llamada, a qué teléfono llamamos, desde qué celular, qué email tiene, qué modelo y demás. Entonces, algunos autores plantearon, no podemos tener expectativa de privacidad sobre la información que voluntariamente compartimos. Esa es la doctrina de tercero, la Third Party Doctrine, que surge también de la Corte Suprema Norteamericana y que algo dijo María Eugenia Casco. Eh, Quería preguntar respecto a las plataformas o los contratos que hacemos con las plataformas o con las nubes. O sea, uno cuando accede a Facebook, bueno, ahora Instagram, lo comparte para los seguidores o para los amigos que tiene. Entonces, ¿qué tipo de convenios o protocolos existen? ¿O qué tipo de información tienen que guardar estos proveedores, como comentó Eugenia o adelantó? Claro, vos te referís Al al usuario usuario, a las de... condiciones a la política de privacidad de las empresas, por ejemplo. Bueno, entonces, claro, a partir de ahí surgen un montón a partir de lo que vos decís, si entendí bien lo que dijiste, a partir de ahí surgen un montón de cuestionamientos a la doctrina de terceros. ¿Por qué? Porque yo no tengo otra chance. Yo si quiero usar Instagram tengo que compartir datos. Si quiero usar WhatsApp tengo que compartir datos. Y además la política de privacidad o las condiciones de uso son contratos de adhesión. Yo si mm, no acepto algo que nunca leemos. ¿Mm? ¿Alguien leyó las políticas de privacidad de WhatsApp antes de decir acepto? Nadie. Bueno, ¿saben que los habilitaron a Meta para que usen, para que los escuchen a través de un micrófono y analicen lo que ponen en cada mensaje? ¿Saben eso? Vos sí lo sabes. Sí. Bueno, sí. Bueno, por eso creo que María Eugenia no usa WhatsApp. Creo que María Eugenia dejó de usar WhatsApp, ¿no? Nunca mando audios, jamás, y no mando más que lo elemental por el trabajo. Es verdad, eso hace No, muchas. María Eugenia no usa WhatsApp. Ahora, si yo no uso WhatsApp, no puedo ser fiscal. Entonces ahí es donde la doctrina de terceros empieza a hacer agua. Porque si yo no comparto mis datos, que por ejemplo la IP que estoy utilizando para conectarme en este momento, que mi mujer me estaba rompiendo las bolas antes de empezar la disertación Mamá. para que lo pase a buscar a mi hijo y me mandaba mensajes de audio y yo le ponía escribime porque no puedo escuchar, eh, ahí yo no podía estar casado si no tuviese WhatsApp. Entonces, entonces tengo la necesidad. Claro, entonces hoy, tanto los individuos como las empresas tienen necesidad de utilizar las redes sociales y compartir datos y casi nadie tiene el tiempo ni las ganas de ponerse a leer la política de privacidad ni las condiciones de uso que ponemos acepto, 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 así como automáticamente. Pero, por ejemplo, tenemos que saber que WhatsApp nos puede habilitar después no va a utilizar obviamente no va a utilizar esa información en investigaciones penales, lo va a usar para hacer Big Data, para mandarnos publicidad dirigida Va a a tener acceso nosotros. a tus contactos, a tus fotos. Va a tener Acepta, acepta, acceso a acepta. todo y si yo pongo la palabra Bariloche me van a inundar de hoteles en Bariloche y lo va a utilizar comercialmente, no lo va a utilizar de otra manera, supongamos, supongamos, porque hay un quiebre en el antes y el después de la Torre Gemela, ¿no?
en cuanto a lo que es investigación de terrorismo, sobre todo por parte de Estados Unidos. Y entonces, esta dicotomía también se termina quedando corta. Y la última es información con contenido y sin contenido, que también nos cuesta ahí. Porque acá cuando hablaba María Eugenia de las tres, yo hablo de 4 categorías de datos, que son los de abonado, los de conexión, que son los que agrego, que es un invento mío, tráfico y contenido. No tengo dudas en los datos de contenido, no tengo dudas en los datos de abonado. Digo, unos con autorización, otros sin autorización. Ahora, en conexión, yo tampoco tengo dudas, para mí los puedo pedir. Un dato de conexión es, ¿desde qué IP me conecté en tal momento? Punto. ¿Mm? Eso es un dato de conexión. Ahora, el dato de tráfico empieza a ser algo mucho más amplio. Y ahí la teoría del mosaico empieza a hacernos un poco más de ruido, porque en los datos de tráfico yo ya puedo obtener cualquier cosa y puedo obtener una cantidad tan enorme de datos, que puedo reconstruirte la vida directamente a través de metadatos y sin escuchar una sola palabra de las mentiras que estás diciendo por teléfono con todo el mundo con el que hablas. Entonces, nada, esto no es que siempre, digo, no es que siempre mentimos, pero muchas veces, ¿no? O no decimos cosas, ¿no? Y los metadatos nos muestran que sí. Digo, no es lo mismo saber que una mujer fue a una clínica ginecológica, y lo puedo saber a través de su ubicación con el celular, su ubicación que me deja a través del celular. No es lo mismo saber eso a que si después sé, a través de metadatos, que fue a una farmacia y compró un test de embarazo. Ya tengo otras cosas para reconstruir, ¿no? Ya tengo otro dato más que me da la posibilidad de, y eso multiplíquenlo por 150.000 en metadatos. Este ejemplo casi absurdo, casi mínimo, multiplíquenlo por 150.000 en el caso de los metadatos. Es muchísimo lo que podemos saber de las personas a través del metadato. Y de ahí aparece la teoría del mosaico, que se llama teoría del mosaico por esto de los mosaicos bizantinos, porque un mosaiquito bizantino no, que es una cosa, es como los píxeles que forman una imagen, es lo mismo. Un píxel es nada, es un cuadradito de color amarillo, pero juntado con todos los píxeles que forman la foto me dan la imagen. Lo mismo que los mosaicos bizantinos. Entonces, la teoría del mosaico es esto, un metadato solo, y no, esto es lo que propone la teoría del mosaico, digo, un metadato solo, 2, 3, 4 metadatos solos, no forman la imagen completa de una persona, sino que todos, y cuando hay una gran cantidad de metadatos, sí se forma una imagen, y ahí es donde se viola la expectativa razonable de privacidad. Esto aparece, empieza a aparecer, esta teoría que para mí es inaplicable, porque es imposible de aplicar, porque después nos vamos a hacer si quieren nos hacemos la pregunta de cómo hacemos para aplicarla. Esto aparece a partir de una elaboración que surge en un caso de la Corte Suprema de Estados Unidos también, que es Jones, que es mucho más nuevo, es del año 2012. En Jones se estaba investigando a Jones, se lo estaba investigando por narcotráfico. También lo pueden encontrar como Maynard, el caso, porque era el socio de Jones. Se lo estaba investigando por narcotráfico y autorizan al personal policial, Estados Unidos, bueno, son los que a veces piden autorización a los jueces, autorizan al personal policial a poner un GPS, estamos hablando del año 2012, ¿no? No estamos hablando de esto que nos sigue a todos lados, sino en el auto, un GPS en el auto por 10 días. El auto de la mujer de Jones. Porque parece que Jones, para hacer cagadas, usaba el auto de la mujer y no el de él. ¿Mm? Entonces, esto se sabía en la investigación, ponen un GPS en el auto de Jones, lo autorizan a ponerlo por 10 días. No me acuerdo en qué distrito era esta autorización, pero la policía termina encontrando el auto
de la mujer, que era una Gran Cherokee. ¿Se acuerdan de la Gran Cherokee? Los viejos nos debemos acordar de la Gran Cherokee, los jóvenes no. Pero lo encuentran 11 días después, estacionado en un estacionamiento público. O sea, ya habían pasado esos 10 días y al día 11 lo encuentran. Y encima en otro distrito, en otro estado, en otro estado. Y le meten el GPS y se lo dejan por 28 días. ¿Mm? A partir del análisis de ese GPS, de todos los lugares a donde fue Jones, terminan allanando un lugar donde encuentran 97 kilos de cocaína, $850.000 y creo que 1 kilo de crack. ¿Mm? O sea, un allanamiento exitoso. Empiezan los planteos de los defensores, obvios. ¿Qué plantean los defensores? La orden estaba vencida, primero. Segundo, era por 10 días, la dejaron 28. Tercero, viola la expectativa razonable de privacidad que seguir a una persona por un tiempo por un plazo tan prolongado de tiempo. Y no lo seguían, no seguían a la persona. Por ahí, si me extiendo mucho, me paran, porque no sé, por ahí estoy hablando demasiado. No la seguían a la persona, porque el celular te sigue todo el tiempo, el auto no. En primera instancia, no hicieron lugar a los planteos. En la Corte Suprema, en la primera instancia dijeron, lo único que hay que excluir acá es cuando el auto de Jones estaba en el garage. Todo lo otro vale. En segunda instancia pasó más o menos lo mismo. En la Corte dice, avala lo que habían hecho en la investigación, pero acá aparecen 3 votos disidentes donde empieza la cosa a cambiar, que son Alito, Sotomayor y Ginsburg. 3 jueces de la Corte, si no me equivoco, en ese momento eran 10 los jueces de la Corte en Estados Unidos. 3 jueces de la Corte dicen no, esto no va. Alito dice, Alito, juez varón, dice, esto no va porque va más allá de la expectativa razonable de privacidad, va más allá de lo que los individuos pueden entender como facultades del Estado, independientemente de que hubiese causa probable, ¿no? Esto no tiene nada que ver con eso, como facultad del Estado. Y además aparece un mecanismo tecnológico que facilita terriblemente esta investigación, porque si hubiesen seguido, aunque fuese por lugares públicos, a Jones sin la ayuda de ese mecanismo que era el GPS, al cual inclusive le tuvieron que cambiar la batería en la mitad de los días, de tantos días que lo siguieron, cuando aparece esa tecnología, se hace todo mucho más barato y mucho más certero, porque si hubiese sido con el método tradicional, hubiese necesitado un montón de agentes, hubiese necesitado un montón de autos, hubiese necesitado apoyo aéreo, hubiese apoyos de policías de otro estado, un despliegue tan grande que solo se hubiese ameritado solo hubiese ameritado entrar en la expectativa razonable de privacidad, entrar en la privacidad de esa persona en una investigación mucho más importante que esta. Eso dice Alito. Si encontrás 97 kilos de merca, a mí la investigación me parece bastante importante. Pero bueno, se entiende el razonamiento del juez, ¿no? Sotomayor dice algo parecido, dice la tecnología no es neutral, habla de la doctrina de terceros, dice que no podemos dejar avanzar a la tecnología tanto, porque si no, no vamos a ingresar no en un día de la vida. Ella hace como una comparación entre un día de la vida de una persona o la vida de la persona. ¿Mm? La vida de la persona en su totalidad, prácticamente. Y estos avances tecnológicos es lo que permitirían. Ginsburg dice, esto es mucho más, y va a hacer un razonamiento un poco más raro, pero dice, esto es mucho más de lo que una persona normal podría conocer respecto de otra persona. ¿Mm? Porque conoce lo que hizo en ese auto durante 28 días con absoluta exactitud.
Después viene Carpenter, donde ya es antenas de geolocalización, y ahí encuentran, y antenas de geolocalización es mucho más la invasión, es mucho más invasivo que un GPS o en un auto, porque el GPS en el auto te dice dónde, me va a decir dónde estoy yo mientras yo esté en el auto. La antena de geolocalización, independientemente que pueda andar una o puede ir a la otra, no es algo absolutamente, digamos, certero como puede ser la localización que te puede dar el celular, pero puedo ir para atrás. Y encontraron, este era un caso donde habían detenido a una persona que por unos robos, que da, a mí me gusta contar los casos porque a mí me parece que los hechos de los casos valen para los razonamientos, ¿no? Eh, Da los teléfonos de otros presuntos responsables de esos robos y a partir de esos teléfonos, sin demostrar causa probable, sin demostrar causa probable, obtienen 130.000 ubicaciones, no, 13.000 ubicaciones en 130 días. De esos 4 respecto de los cuales este colaborador, este arrepentido, había dado los teléfonos. Bueno, a partir de ahí pueden saber que determinadas personas habían estado en los lugares donde se habían producido los robos, en los momentos en que se habían producido los robos. Entonces, esta discusión, porque en el espacio físico lo resolvemos fácilmente. El objeto, la especificidad de la orden de allanamiento, el objeto de la investigación, lo que yo voy a buscar, es lo que me determina qué puedo hacer y qué no. Si yo voy a buscar un camión, no puedo abrir un cajón. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa cuando analizo metadatos o cuando analizo un dispositivo? Perdón. No, que lo que yo pienso es que teniendo en cuenta esta cuestión que vos planteabas, que usted planteaba de pasar la cuestión de lo público a lo privado, y esto que se genera, empezar a circunscribir el objeto de lo que yo pretendo. ¿En Y qué en momento? eso, Cuando vas a un dispositivo. cuando hay un dispositivo, qué metadatos requiero, porque yo tengo un hecho que pasó un día y yo quiero comprobar con mi teoría de lo que entiendo que pasó, porque tengo otras evidencias que entiendo que así lo acreditan la participación de esa persona, no en abrir todos los teléfonos y ver qué encuentro en todos esos teléfonos, sino circunscribir, bueno, a ver, la geolocalización de esa persona en tal momento, ¿me acredita que estuvo en ese lugar que pasaron los hechos? Porque lo que yo veo actualmente es que en esta cuestión de introducir evidencia digital como forma de demostrar hechos, abrimos todo por cualquier cosa y encontramos cualquier cosa, digamos. Entonces no se circunscribe el objeto de la pericia ni por ende de los metadatos, sino que, bueno, voy, veo lo que hay, veo qué conversaciones por ahí me interesan, qué no, y hay otras que voy encontrando. Entonces creo que tienen que estar circunscripto el tema de qué metadato, claro, qué punto de pericia con el metadato en concreto y qué quiero probar con eso, porque si no, es como, bueno, voy en búsqueda de un camión y abro un cajón, me llevo una computadora, voy viendo. Y preview y demás, sí. Y bueno, a ver, sí. La respuesta es sí, pero ¿cuándo? ¿En qué casos? Para mí es caso a caso. ¿Por qué? A lo mejor algunos se enteraron. Hubo una audiencia de un muy conocido nuestro, que era juez de la provincia. Esta audiencia fue cuando él era juez de la provincia de Román, Lanzón. Quizás alguno estuvo en esa audiencia o se enteró que en una causa muy famosa de acá de Rosario se habían secuestrado 2 teléfonos. Se había secuestrado el teléfono de el sospechoso, del imputado, del que iba a ser imputado, y el teléfono de la mujer, que no estaba incluida en la investigación. Pero en el allanamiento se secuestraron los 2 teléfonos. Esta era una derivación, un pedacito de esa causa, y se trataba de obtener evidencia de una maniobra fraudulenta que se había producido, si mal no recuerdo, presuntamente producido, si mal no recuerdo, supongamos,
por ahí estoy diciendo cualquier cosa, pero creo que está bien el 7 de febrero del 2022. ¿Mm? La maniobra fraudulenta. Y ahí se podía encontrar la documental, probablemente, porque el archivo había sido creado, no podía haber sido creado antes de esa fecha. ¿Mm? Entonces, ¿qué hizo Román? Román dijo, primero le devuelven el celular de la mujer, le dijo a la fiscalía. El celular de la mujer no lo abren, no lo pueden analizar, porque no tienen causa probable de que allí puedan encontrar información. Y segundo, Fiscalía puede analizar el celular a partir de febrero del 2022, no antes. Limitó, digamos, como punto. Y una Digo, consulta. esto me gustaría saber qué opinan, ¿no? Esto estaría bueno saber qué opinan, digo, porque, ¿Qué pasa? Que porque yo lo a, charlé con a mí, Román a Lanzón mí me pasa y le que dije, no estoy de acuerdo contigo. yo coincido un poco con lo que dice mi colega, que por ahí se exceden en cuanto a la búsqueda de dispositivo electrónico. Dice, bueno, y se secuestre todo dispositivo electrónico. Y secuestran un celular que funciona, un celular que no funciona, la PlayStation, la CPU, la tablet, Sí, aparte un exceso y no, también no- lo que cuesta analizar, extrapolar, porque se hace la extracción forense y lo que cuesta analizar es esos prácticamente datos. imposible. O sea, Es una vida, porque cada anal- vez los dispositivos tienen mayor capacidad de almacenamiento. yo saco esto por reconstruir tu vida. Acaban de agarrar a una banda que a través del robo de celulares te suprimía la identidad. Primero te roba el celular para suprimirte la identidad. Acaban el que manejaba todo eso estaba en Santa Fe, pero no lo agarramos nosotros, ¿eh? Lo agarró la UFESI de Buenos Aires. El que manejaba todo eso estaba en Santa Fe y hubo allanamientos simultáneos en varios países de Latinoamérica. ¿Identidad Pero, digital o pero la identidad identidad digital, digital? te robaban, entre comillas, la identidad primero robándote el celular. Y a partir de ahí te hacían un montón de cosas, hacían un montón de cosas con tu celular. Un montón de cosas, desde abrirte cuentas, desde bueno, sacarte lo que tenías ahí en las cuentas si el celular estaba vulnerable, desde pedir, desde utilizar tu WhatsApp, pedir plata a tus contactos, de interactuar con tus contactos, de un montón de cosas, de crearte redes sociales, claro, pasabas a tener una identidad digital paralela. Pero eso era a partir del robo del celular. Por eso, cuando sí, nosotros vamos, doctor, hay 18 celulares, secuéstralo todo. ¿Para qué quiero 18 celulares si no tengo ni una vida para analizarlo, primero? Eh, y segundo, tengo que tener un cierto criterio. Ahora, ¿qué estoy buscando? Porque si estoy buscando una, si estoy en un caso de violencia de género y la víctima viene y me dice, me amenazó por WhatsApp desde tal teléfono al mío, en tal fecha, ¿y qué voy a ir? Voy a ir a ese chat, no voy a ir a todo lo otro. ¿Mm? Puntualmente en el tema ese de Lanzón, que circunscribe a febrero, a mí me parece que ahí el error está en que si el cese de pago que se da, digamos, y por eso se genera esa quiebra del tema importante, si podemos hacer en parte civil 2 años para atrás, está todo sujeto a un periodo de sospecha, y en este caso no fue en febrero que ellos dijeron teóricamente, vamos a sacar un crédito y entonces después vamos a hacerle Igual era mención a una la gente. derivación, era una cosa muy puntual. Pero para mí lo que no se tuvo en consideración ahí, o que Román no tuvo, o sea, Román, que además es tremendo juez, gran juez, ahora ya en el federal, otra vez, eh, lo que no tuvo en consideración es que tenemos que saber qué estamos buscando, cuál es el objeto de la investigación. Eso es lo que nos va a dar el faro de qué podemos hacer y de si son legítimas o no las limitaciones ex ante. O tenemos que ir a ver estándares ex post. Cómo se hizo esa búsqueda, que no es una pericia además, ¿no? Y eso es otra discusión. Pero bueno, para mí es un análisis, no es una pericia. Pero entonces
no sé si tiene puntos de pericia, pero si yo vuelvo, si yo lo que estoy analizando es una amenaza por WhatsApp y voy a ir al chat. Ahora, si lo que estoy buscando es material de abuso sexual infantil, ¿cómo me limitas la búsqueda? ¿Cómo hacemos para limitar la búsqueda? Y te consulto, La Matías. herramienta forense perfecta no existe todavía para limitar esa búsqueda. Sí, por eso te traigo a colación esto de qué sucede si ustedes también utilizan la propuesta de parte de la defensa de hacer una exploración manual en vez de hacer la extracción forense de todo el contenido del dispositivo. Bueno, extraer todo el contenido del dispositivo, bueno, bueno, se extrae todo, se copia, es la copia bit a bit, la imagen forense. Pero nosotros podemos extraer todo el contenido. Ahora, después es a dónde entramos a analizar. Nosotros podemos poner filtros de búsqueda. Y muchas veces lo hacemos estratégicamente porque no podemos analizar todo. Porque queremos encontrar alguna cuestión en particular. Ahora, si yo busco material de abuso sexual infantil, ¿cómo me limitas la búsqueda? ¿Por fecha? Digo, en el caso de Román, puede ser que, en el caso no, no en el caso de Román, digo, el caso este, que es Vicentín, audiencia pública, en ese caso, puede ser que vos me limitás por fecha. Vos podés buscar los archivos de tal fecha a tal fecha. Una vez Gonza Armas planteó que como la imputada era menor, no era menor, era mayor, pero había cumplido los 18 hacía un mes, nosotros podíamos ir hasta un mes atrás. Porque antes era menor. Bueno, Gonzalo tiene esos planteos brillantes. A veces. Igual que la doctora Carroza, tiene otros planteos brillantes. Y no me acuerdo qué resolvieron ahí, ¿eh? La verdad que no sé. Pero yo digo, usted puede buscar archivos, como el fraude ocurrió acá, usted puede buscar archivos acá en adelante. Antes no. Porque tenemos evidencia de que antes no, vamos a suponer caso extremo, tenemos evidencia de que antes no pasó nada. Antes no hubo nada, no hay nada. No va a encontrar nada con fecha anterior. Pero si yo te digo que la fecha de un archivo es fácilmente modificable. Sí, entre comillas, ¿qué me decís? Ah, pero fácilmente modificable. Porque lo modifica el que lo quiere modificar, que normalmente es un tipo avesado en esto, sobre todo los que nos encontramos en ciberfraude, o porque la máquina lo modifica. Nosotros nos hemos encontrado con archivos con fecha de 1904, porque la máquina, esto por ahí lo puede explicar mejor María Eugenia, se le termina la batería que sostiene el sistema, que sostiene la fecha y el horario, y el archivo te sale con cualquier fecha de creación o de modificación. Esa es una limitación. Que si vos me decís material de abuso sexual infantil, no me podés limitar por eso, porque me voy a quedar a mitad de camino. Vamos ahora a. No, bueno, te voy a poner otra limitación. ¿Sabés cómo te voy a limitar? Te voy a limitar por tipo de archivo, porque el material de abuso sexual infantil está solamente en archivo de imágenes. Así, y si yo agarro un Word y pego todas las imágenes en el Word, no puedo entrar al punto doc, pero están todas ahí adentro. Matías, para a- continuar un poquito con Eugenia. Dale. Eugenia, eh, si podés compartir esto de respecto a la geolocalización, eh, ¿qué grado de exactitud o margen de error tiene y qué acredita? Porque a mí particularmente nos ha pasado en zonas de frontera cuando impacta en el país fronterizo. Bueno, antes de ir a la geolocalización, quería hacer un comentario respecto de lo que estaban hablando recién, de las causas por ahí que tienen material de abuso sexual infantil y demás. En muchos casos, ustedes habrán visto, porque seguramente han tenido en alguna causa situaciones similares en que aparecen muchos archivos que no pertenecen por ahí a la extensión que dicen ser. Por ejemplo, si ustedes buscan
un archivo que es una imagen, pero tiene un punto zip. Por lo tanto, aparece como un archivo comprimido que uno no va a poner dentro de de la búsqueda dentro del sistema, a lo mejor los puntos zip, porque va a estar buscando solamente archivos de imagen. Entonces, bueno, hay posibilidades de que se pueda buscar desde el punto de vista forense, a pesar de que esté camuflado con lo que sea, y muchas veces dentro de imágenes también existan otras imágenes que puedan estar escondidas y demás. Pero bueno, es siempre como explicaba el doctor Ocaris, toda esta información hay que buscarla después de haber obtenido la copia forense, porque no es posible hacer una búsqueda manual en un lugar, por ejemplo, en un allanamiento, cuando eh, imagínense, la persona tiene su máquina encendida y bueno, que ha pasado en muchos allanamientos que tienen la máquina encendida y está o está descargando o está haciendo algo que visualmente en el momento ustedes pueden observar que está descargando material de este tipo. Entonces, bueno, ya tienen una constancia de que eso en el momento en que hicieron el allanamiento estaba haciendo ese trabajo, pero en muchos casos eh, no utilizan ni siquiera la computadora que tienen en el lugar y por medios, por ejemplo, de sistemas que están instalados en un pendrive o en un disco USB, pueden descargar en cualquier lado o en muchos casos también tienen NAS, o sea, son almacenamientos que existen en la red, o sea, no es una computadora, sino que es un conjunto de discos conectados a la red. Se descargan ahí y se esconden. eh, Usan muchas opciones, como por ejemplo hay apartados o almacenamientos encriptados que se generan y que como si no tenés una contraseña que la conoce solamente esta persona, primero no la van a desencriptar y segundo que es posible que ni siquiera lo encuentren como que está eso ahí. Se ve que hay algo que ocupa espacio, pero no van a ver qué cosas puede llegar a tener o contener ese almacenamiento encriptado. Y en otros casos hay particiones escondidas que directamente no aparecen cuando uno puede, como ustedes, por ejemplo, acceden a Windows y ven el disco C, contiene, bueno, una serie de carpetas, etcétera, y a su vez van a encontrar ahí barra Windows y todo lo demás. Bueno, en este caso no van a encontrar ni C, ni D, ni nada, o sea, no existe esa partición, pero sin embargo contiene información. Entonces, es muy relativo todo esto de, bueno, no, vamos a poner en el oficio que solamente se busque tal cosa, porque en muchos casos no van a acceder ni siquiera a un sistema operativo para poder buscar algo, ¿me explico? Entonces sí o sí hay que trabajar desde el punto de vista forense y obtener la información que se requiere para analizarla posteriormente. No se puede hacer manual así abiertamente. Y sí, por ahí existe la posibilidad de que si está la máquina encendida, puedan hacer una extracción de la memoria RAM en el momento en que esté trabajando la máquina y pueda analizarse ese contenido después, pero no en el momento, y analizar por ahí las configuraciones de los programas que tengan instalados en el caso de que tenga algo instalado. Pero como les dije, siempre, bueno, la mayoría ya lo saben usar, usan sistemas instalados en pendrives o en discos USB externos. Bueno, estas son técnicas antiforense, como le llaman en la jerga cotidiana, ¿no? Después, bueno, desde el punto de vista de lo que estábamos hablando de la geolocalización, eh, de todo lo que estuvo explicando el doctor Ocaris, primero me parece bárbaro porque entendí un montón de cosas que desde el otro lado, desde lo técnico, nosotros por ahí no relacionamos con las investigaciones, sino que vamos directamente a buscar información y es lo que tratamos de proveer. Eh, La verdad que no lo había pensado desde el punto de vista de cómo puede la gente ver sus datos, ¿no? Está el consentimiento a partir de la instalación de las aplicaciones, no sé, todos creo que deben tener Pedidos Ya, por ejemplo. Ustedes saben que Pedidos Ya utiliza la ubicación del sistema para poder brindarles el servicio, entonces si ustedes no lo tienen habilitado, les va a aparecer una notificación que pide que habiliten la geolocalización. Entonces, ¿qué pasa con estas aplicaciones? Así como también Instagram y demás, hay aplicaciones de citas que no me salen ahora
el nombre que he visto, que tienen sí o sí habilitado esto y no importa en qué situación se encuentren, está todo el tiempo chequeando y buscando, a pesar de que no están en uso esas aplicaciones, dónde está la persona. Y todo esto queda registrado en los logs, que son, bueno, registros de cada una de estas aplicaciones, que sí son accesibles por medio de las extracciones forenses, y que, bueno, en muchos casos, cruzando la información, pueden llegar a determinar ciertas ubicaciones que a lo mejor no pueden obtener por otros medios, por ejemplo, de los medios cotidianos que se pueden buscar dentro de una extracción forense. Respecto de los metadatos de la geolocalización en general, nosotros, como les expliqué al principio, tenemos un dato particular que es la posición geográfica que necesitamos analizar. Entonces, para analizar esa posición geográfica, yo les muestro un informe. A ver si se ve. Bueno, no sé si se ve bien. Pero acá lo que hay es una serie de ubicaciones que fueron eliminadas de Instagram y de WhatsApp. Bueno, la persona esta en particular tenía siempre su ubicación habilitada. Entonces, bueno, hay un montón de cosas que permitió buscar y generar y reconstruir, que era generalmente la trayectoria que tenía de un lugar a otro cuando se desplazaba y demás. Pero bueno, las eliminaba las ubicaciones, sus mensajes y demás. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una serie de ubicaciones que no podemos relacionar a veces porque no sabemos de dónde? Pero cuando se registra en el celular, en particular en el sistema, hay varios registros o varios logs. Tenemos el registro, por ejemplo, de la aplicación en sí, tenemos el registro de la conectividad que nosotros estemos usando en ese momento, que puede ser los datos del sistema por ejemplo, el proveedor de servicios, o los datos del Wi-Fi en el caso de que estemos usando el servicio de un Wi-Fi. Si están todos habilitados y, por ejemplo, se desplazan de determinados lugares a otros, van a encontrar que se van como superponiendo registros de distintas aplicaciones. Bueno, en este caso, como les decía, estaba habilitado ubicación, así que tenía registros de Instagram, de WhatsApp por otro lado, tenía registros de estas aplicaciones de citas, y cruzando toda esa información, daba el trayecto que correspondía. Por ejemplo, cuando se trasladaba de un lugar a otro en particular donde se cometió determinado hecho. El tema es cómo hacen cuando en una investigación tienen que hacer este análisis, porque bueno, en general yo soy curiosa, entonces miro todas estas cosas y las voy cruzando. Pero en el caso de solamente basarse a lo mejor, como decían ustedes, solamente buscar determinada cosa en particular, todos estos otros datos que van enriqueciendo no estarían disponibles, por ejemplo, si buscamos solamente un chat particular de WhatsApp de determinada fecha y extraemos eso. No tenemos forma de decir si realmente estaba en ese lugar, porque a lo mejor estaba el dispositivo móvil, pero la persona, ¿cómo corroboramos que estaba ahí? ¿Me explico? Porque es un análisis completo de un montón de cosas, datos que por ahí no están solamente en eso que nos interesaría, o esa información de interés que ya está por defecto dentro de la causa estipulada. Entonces, no sé si me explico por ahí con lo que quiero decir. Pero bueno, es un análisis integral de la información que se debe hacer como para poder determinar algo. No solamente decir, bueno, no, estaba en tal lugar porque acá en tal horario se registra que en Instagram la ubicación era tal. En realidad, si hay otra información que podemos agregar a esto y asegurar de que realmente esto es un hecho así, porque puede ser un registro que esté, como también decía el doctor Ocaris,
no estén bien registrados, no estén, por ejemplo, esta extracción forense estaba hecha, yo no sé si acá aparece, bueno, en los eliminados de acá. Bueno, está en UTC, bueno, esta aparece UTC-3. En muchos casos, el registro de la hora no coincide, entonces cuando hacen el análisis, si lo analizan y estaba extraído de otra manera, tenía otro registro horario, entonces, bueno, tienen que hacer toda esa transformación y esa transformación horaria por ahí no coincide. Y bueno, acá en Rosario yo creo que ya están acostumbrados y lo saben analizar bien, pero en otras provincias que me ha tocado por ahí participar como perito de parte, los abogados no lo saben hacer. Entonces, cuando se expresan y tienen que presentar su evidencia, no lo expresan bien y muchas veces le asignan un hecho a determinada persona que justamente no estaba ni siquiera cerca en ese momento y que después se puede demostrar que la localización no estaba bien analizada. Si no me siguen, explíquenme o díganme, párenme, porque a lo mejor hay algo en que no se entienda. Pero yo creo que a esta altura por ahí ya sabemos que nuestra zona horaria en Argentina es UTC-3, o sea, eh, de Buenos Aires en adelante tenemos este horario bien dentro de esta zona. Bueno, acá se ve que dice, por ejemplo, que esta ubicación está obtenida de los registros de Wi-Fi del sistema, o sea, nativo del sistema. Y después, bueno, vemos también que así como dice el origen del registro está dentro de los nativos del sistema, encontramos que el tipo de registro es que fue una visita, o lo registra como visitado. A ver, vamos para acá. ¿Qué es lo que nos ayuda a tomar información que pueda describir mejor ese dato que tenemos de localización? Las coordenadas de GPS, la fecha y hora, el tipo de dispositivo en donde se registró, el método de localización, o sea, si vamos analizando, qué es lo que nos ayuda a identificar que realmente ese dato corresponde a esas coordenadas de GPS, cuál es la fecha y hora, que si coinciden o no con los datos que estamos buscando realmente. ¿Qué tipo de dispositivo? Como decíamos, si está en un smartphone, tablet o una computadora o por ahí, bueno, el smartwatch que muchas veces ustedes usan, por ejemplo, cuando salen a hacer ejercicio y demás, que registra absolutamente todo. Y el análisis de ese tipo de dispositivos es buenísimo para agregar información. Los métodos en que se registró la localización, por ejemplo, si se usó una red Wi-Fi, Bluetooth, GPS o las torres de telefonía. Bueno, toda esta información, como ustedes querían saber recién, ¿es precisa o no es precisa? Bueno, si la información, como les dije al principio, ustedes la pueden comprobar cruzando otros datos obtenidos de otras aplicaciones y de otros registros, van a asegurarse de que realmente están con la información correcta. Porque si no, es como también les expliqué, van a tener una posibilidad de que sea relativa o esté cercana a ese lugar, pero no sea el punto específico. Por ejemplo, si ustedes están usando el Wi-Fi de su casa y con el Wi-Fi de su casa después, bueno, bajan a hacer cualquier un mandado, van hasta el súper o algo por el estilo, ustedes van a tener una serie de registros dentro del Wi-Fi, dentro de la zona de su casa, quizá al bajar, quizá hasta donde tenga el alcance el servicio de Wi-Fi, y después se corta y va a aparecer quizás cerca de la esquina, cerca de la torre, donde esté registrándose su celular en ese momento para poder tomar señal. Después, una vez que se van trasladando hasta llegar al supermercado, todo esto va a tener un registro de distintas zonas dentro del mismo dispositivo. ¿Me explico?
Bueno, todo esto es lo que se va utilizando después para poder efectuar ese rastreo o determinar justamente la trayectoria. Después tenemos el análisis del contexto del uso, que el contexto del uso justamente lo da todo este tipo de información que vamos Eugenia, recolectando y vamos analizando. perdón, Sí, yo tengo una pregunta. ¿Hay alguna sí. forma de saber la ubicación que estuvo teniendo, digamos, la persona que utiliza el dispositivo sin acceder al dispositivo? Por ejemplo, no sé, que te entren a, no sé, la cuenta de Gmail o la nube o algo por el estilo. ¿Que entre quién? ¿El perito o que entre X, cualquiera? Y X, no sé, la fiscalía en una investigación pide autorización al juez para que pueda, no sé si se puede, capaz que digo alguna cosa rara, hackear el mail No, o intervenir el mail de una persona y de ahí no, rastrear no. a su vez. No, porque, a ver, ahí lo podrían decir ustedes mismos. La casilla de correos, los correos en realidad, se consideran como si fueran cartas, por lo tanto son privadas, o sea, no se pueden hackear, digamos, no legalmente, no creo que un juez te dé permiso para hackear eh, alguna, algún servicio de una persona. Eh, no por ese lado, me parece que hay formas de acceder a la información. No sé si ustedes estuvieron o utilizan por ahí para hacer sus investigaciones o el análisis mismo para corroborar información. Seguramente lo hacen, pero bueno, a lo mejor no lo llaman como tal, sino usar las técnicas las técnicas de inteligencia de fuentes abiertas. Entonces, hay un montón, yo sé que lo usan cuando investigan, porque ustedes sin darse cuenta lo hacen. Hay un montón de herramientas que a ustedes les permiten hacer esto de forma automática, sin necesidad de que se sienten a, bueno, hurgar, digamos, en los datos en Internet que se encuentran dando vueltas. Si bien muchas veces lo hacen, porque a lo mejor comprueban datos dentro de un perfil no sé, de Instagram, de Facebook. Facebook ya casi nadie usa, pero bueno, de Instagram o de TikTok y demás. Ustedes entran y van chequeando a ver si hay algún dato que coincida con determinadas fechas, determinados eventos, etcétera. Bueno, de esa investigación que ustedes van haciendo de ese modo, lo hacen de forma visual, manual, se sientan y lo buscan. Bueno, hay formas de hacer este trabajo de forma automatizada y obtener información de forma masiva y después filtrarla. Y esta información muchas veces a lo mejor suena como chocante a la hora de leerlas porque serían algo así como, es otro informecito. Por ejemplo, lo que se ve, creo que se ve en pantalla, eh, ven un enlace, ¿no? Bueno, en este caso son archivos que fueron subidos a un portal en una fecha determinada. El sistema ya está configurado para que todo lo que suba el usuario se organice en carpetas por fecha, eh, tal como se observa ahí, y le pone un nombre, porque ya modifica la información del archivo que se sube y demás, le pone un nombre a ese archivo, etc. Bueno, como no es posible obtener los metadatos, por ejemplo, de estos archivos de imagen, porque al subir ya se modifican, igual no impide que desde el punto de vista técnico se puedan obtener datos y se puedan ubicar, por ejemplo, en este caso, en el tiempo, esos archivos que fueron subidos a ese portal. Entonces, hay un montón de estos datos que cuando uno busca en Internet y usando herramientas automatizadas se pueden hacer un registro y después, bueno, filtrar por lo que nosotros queremos y analizar. Por ahí, por eso les decía, resulta un poco chocante a lo mejor analizar un montón de líneas de este tipo, pero que bueno, nos lleva a armar un poco mejor y de comprobar, por ejemplo, los datos que nos importan para la investigación. O de última empezar, por ejemplo, a tener una idea y decir, bueno, a partir de esta idea, de esta fecha, voy a buscar otros datos que pueda usar y no solamente basándome en datos que estén dentro de un dispositivo móvil
o en una computadora o algo, sin allanar, digamos, y sacarle los dispositivos a la gente. Otra opción es por ahí ver, no sé, desde el punto de vista legal no sé cómo funciona eso. Si existe la posibilidad de que la persona, vieron que muchas veces dicen, yo aporto la información. Si tienen la voluntad de aportar, recibir esa información y que ustedes la puedan después analizar. O sea, de todos modos, esa información en particular que van a agregar a la causa se tiene que obtener de forma por medios forenses, o sea, de alguna manera u otra no se puede manipular, sentarse en el dispositivo, conectarlo a una máquina, porque ustedes estarían modificando la información que van a extraer al copiarla. Ya está. Pero bueno, esto que les mostraba es parte de algo que, por ejemplo, no tenía sentido, no se podía comprobar y bueno, se comprobó de este otro modo. Eugenia, ya Sí. estamos en hora. Ay, sí, eh, por Dios. eh, Bueno, les cuento rápido, chiquitito, muy cortito, en 2 minutos. Yo esto se los mando, si quieren y lo quieren leer tranquilos después, se los dejo. bueno, Les cuento algo cortito, que es, en 2015, cuando se creó el laboratorio en la PDI, se implementaron un grupo de normas ISO aplicables justamente a la obtención de evidencia digital y al trabajo, por ejemplo, de análisis de evidencia digital en el laboratorio. En el caso de lo que justamente nos reúne hoy, la mayoría de la evidencia digital se puede aprovechar más que nada desde el punto de vista de otros datos que no son específicamente los que obtenemos de la evidencia custodiada, que es la que les comentaba al principio, que son estos dispositivos que nosotros secuestramos. Entonces, la evidencia digital no custodiada tiene que ver con lo que estábamos hablando hace un ratito, de aprovechar otras fuentes, ¿sí? Y esas otras fuentes se aprovechan en muchos casos haciendo aplicación, bueno, en este caso de una serie de normas que son 4, son la 27.050 hasta la 1 a la 4. Estas normas lo que nos facilitan es la posibilidad de que ustedes puedan validar como evidencia digital algo que encuentran y investigan y después van a trasladar a un informe a partir de evidencia que encuentran en Internet y que es evidencia que pueden considerarse en muchos casos que es muy volátil, o sea que como les expliqué al principio puede estar hoy y mañana ya desaparece. Por eso hay una metodología para hacer el análisis y bueno, presentarla y que tenga valor. Y acá es donde entra que no solamente es válido el hash para ellas, incluso para la evidencia que ustedes tienen custodiada también es aplicable esto, pero bueno, yo se lo voy a explicar justamente para la evidencia que obtienen de la red y que obtienen por medio de investigaciones digitales, que es la aplicación de la función MAC, que se refiere a el hash que nosotros obtenemos generalmente de un archivo de cualquier tipo de datos de archivo, es este resumen, más una clave secreta. Esta clave secreta es la que le va a dar ese valor que necesitamos para dar integridad y autenticidad a esos datos o a ese conjunto de datos que necesitamos preservar, ¿sí? Entonces, en el momento en que ustedes encuentran esta información, que les es de interés y demás, pueden resguardarla de este modo, mantenerla justamente disponible para una investigación y validarla de este modo. Después, bueno, cualquier cosa, en algún momento vemos cómo se implementa, etcétera, pero bueno, existe esta posibilidad que ustedes, bueno, puedan integrar información obtenida a través de la red y validarla de este modo. Bueno, hasta bueno, ahí, esto es lo más importante. bueno, Eugenia, muchas gracias por brindarnos tu conocimiento y agradecemos también al fiscal acá, Ocari, por sus disertaciones.